seguir compartiendo alabanzas con el pueblo de Dios y con todo aquel que nos escucha a través de las redes sociales. Dios les bendiga en este día. Y esta canción de las viejitas, y dice así: supongamos que en el cielo no encontrara Dios un ser que quisiera pagar el precio del sublime sacrificio que comprara vida eterna para mí. Si no fuera por el monte del Calvario, si no fuera por esa cruenta cruz, si no fuera por la sangre de mi Cristo, mi alma siempre viviría en perdición. Si no fuera por el monte del Calvario, si no fuera por esa cruenta cruz, si no fuera por la sangre de mi Cristo, mi alma siempre viviría en perdición. Yo me gozo porque Él pudo exclamar: Padre, sea tu santa voluntad. Yo me gozo porque Él quiso que sus manos llevaran clavos que yo debía de llevar. Si no fuera por el monte del Calvario, si no fuera por esa cruenta cruz, si no fuera por la sangre de mi Cristo, mi alma siempre viviría en perdición. Si no fuera por el monte del Calvario,
sé que un día el río cruzaré, con el dolor terminaré, y al estar en su presencia veré el rostro del glorioso Salvador, porque vive, puedo vivir el mañana, porque vive Él. No hay temor, porque yo sé que Él en sus manos lleva el futuro. Si Él es la vida, vale la pena vivir, porque vive, puedo vivir el mañana, porque vive Él. No hay temor, porque yo sé que Él en sus manos lleva el futuro. Si Él es la vida, vale la pena vivir. Gloria a Dios. Y así es, mi querida gente. Estaba viendo aquí mismo en las redes sociales de que la Iglesia Católica está festejando y está celebrando por internet acerca de la Cuaresma, acerca de los días que estamos viviendo a la Pascua en estos días. Y yo creo que nosotros como cristianos también debemos de tratar de hacer lo mismo, de invadir las redes sociales y compartir la palabra de Dios con aquel que tiene necesidad. No sabe uno si de repente por ahí hay alguna persona que está esperando una palabra de aliento, una persona que está pasando por una situación difícil, que necesite por ahí una palabra de confort, de cómo poder sobrellevar la situación en la cual usted y yo estamos pasando en este momento. Y ya que estamos aquí, pues yo quiero tomarme la libertad una vez más de compartir con usted algo de la palabra del Señor, y de que usted en esta hora se goce y se sienta feliz y se sienta contento, porque de alguna manera no se nos ha prohibido hablar del Evangelio, de alguna manera no se nos ha prohibido no hablar de Cristo, sino que simple y sencillamente se nos está pidiendo de que guardemos una orden dada por el gobierno de mantenernos fuera de las calles, pero no se nos está impidiendo el hablar, el ministrar a través de las redes sociales. Y yo creo que este es un buen punto de poder abrir nuestras redes sociales y poder escoger qué es lo que queremos oír y qué es lo que queremos ver. Si a usted de alguna manera le molesta escuchar que alguien hable de la Biblia, cambie su sintonía, mire otros videos, no hay ningún problema. Pero si usted tiene la necesidad de escuchar la palabra del Señor, yo creo que debemos de enfocarnos en esto. Yo quisiera hablarle a usted acerca
un poco acerca de las 7 palabras. El día de ayer yo le estuve hablando acerca de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, cómo Jesús se presentó ante Jerusalén montado en un burrito, humildemente entrando a Jerusalén, cuando los que estaban ahí le tiraban palmas en señal de victoria, como le expliqué a usted acerca de Simón Macabeo cuando él conquistó a los sirios, que el pueblo lo recibió con palmas en señal de victoria, y era lo que estaba haciendo este pueblo, porque ellos pensaban que Jesús en ese momento iba a entrar e iba a conquistar al pueblo romano, pero no fue así. Desgraciadamente, esta misma gente que hoy levantaba palmas delante del Señor, que hoy decía hosanas delante del Señor, que hoy gritaba hosana al Rey, al Hijo de David, 8 días más tarde estaban gritando frente a Poncio Pilato: crucifícale, crucifícale, crucifícale. Y la palabra del Señor dice que uno de los discípulos vendió al maestro. Yo le explicaba a usted cuál fue el motivo de que Judas vendía al maestro, y uno de los motivos de Judas era de que él era el único que tenía conocimiento acerca de finanzas. De los 12 apóstoles, él era el único que se podría considerar como un contador, que tenía control de finanzas. Y él sabía de que si Jesús tomaba dominio sobre los romanos, él iba a ser el encargado de las finanzas de toda una gran nación. Y cada uno de los apóstoles pensaban lo mismo, que ellos iban a gobernar las diferentes naciones como Jesús les había dicho. Pero no era el momento todavía de que ellos tomaran esta nación, de que Jesús tomara esta nación y sentara su dominio. Y no Judas. Y dice la palabra del Señor que entregó al maestro. El maestro fue llevado ante las autoridades, frente al pretorio. Ahí fue juzgado. No sé de qué le juzgaban porque no debía nada, pero él fue juzgado. Ahí fue abofeteado, fue golpeado. Finalmente lo ataron a un árbol, a un madero, dice la palabra del Señor. Pusieron un madero sobre sus espaldas y empezó su peregrinaje por toda la vía dolorosa hasta llegar al monte Calvario. Algo triste, algo tremendo es que en todo este peregrinaje que él tuvo para llegar hasta la cruz del Calvario, si usted ha visto por ahí la película de Mel Gibson, donde habla de la vida de Jesús, usted se va a dar cuenta la tortura en la que Jesús fue sometido, y solamente un robot, como fue puesto ahí en la película, pudo haber aguantado el martirio y los golpes que llevó Jesús por culpa de cada uno de nosotros, por salvar el alma de cada uno de nosotros, por tratar de restaurarnos a cada uno de nosotros. Y Jesús fue llevado hasta el monte Calvario por toda la vía dolorosa. Por allá a medio camino se cuenta que Jesús tuvo 3 caídas. En la tercera caída apareció por ahí alguien al cual lo obligaron a que llevara la cruz hasta el monte Calvario, donde Jesús iba a ser crucificado. Finalmente llegaron hasta este lugar, al monte Calvario, o mejor conocido como el Gólgota. Y ahí crucificaron a Jesús junto con otros 2 ladrones, registra la palabra del Señor. La historia nos ha dicho que era un ladrón bueno y era un ladrón malo. No hay ladrones buenos ni ladrones malos. El ladrón es ladrón y es pecador y falta en contra del ser humano y falta en contra de la ley de Dios. No hay ladrón bueno ni hay ladrón malo. No hay el asesino bueno ni el asesino malo. Simple y sencillamente el pecado es pecado delante de Dios, pero
al mismo tiempo Jesús está presto para perdonar el pecado de la persona, no importando qué tan grande sea el pecado que la persona pudo haber cometido. Pudo haber sido uno de los peores sicarios, pudo haber sido un terrorista, pudo haber sido un narcotraficante, puede ser una lesbiana, una prostituta, puede ser un adicto, puede ser un alcohólico como lo era yo, que Dios está presto a perdonar a cada uno de nosotros. Jesús fue levantado en la cruz. Dice la palabra del Señor que hubo oscuridad sobre la tierra desde la hora sexta hasta la hora novena. Cuando la Biblia habla acerca de la hora sexta, es necesario entender cuáles eran las horas que marcan allá en Israel la hora sexta y la hora novena. Por ahí en el libro de San Juan, en el capítulo 4, cuando Jesús se topó a la mujer samaritana en el pozo de Jacob, dice ahí mismo la historia bíblica que era la hora sexta cuando la mujer salió a recoger el agua. La hora sexta en Israel empieza a mediodía. Hay un periodo de tiempo en Israel de que la gente cede sus labores de trabajo por motivo del calor intenso, de que el sol pega más fuerte para allá, para el Medio Oriente, que en otras partes del mundo. Y el calor sube tan demasiado que toda esta gente debe de parar de laborar, los que trabajan al menos en el campo, deben de parar de trabajar a mediodía porque es demasiado intenso el calor y es una costumbre. Si usted se da cuenta, allá en la historia de Abraham, dice que Abraham estaba como a mediodía, dice que estaba descansando debajo de unos árboles cuando llegaron unos ángeles a visitarlo. Y él estaba en el periodo de que no se puede trabajar. Entonces, cuando habla la palabra del Señor de la hora sexta, que hubo oscuridad y hubo tinieblas, desde la hora sexta hasta la hora novena, nos está hablando que hubo oscuridad desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde. Alguien dice que fue un fenómeno tipo un eclipse, si se puede decir. Pero yo nunca he visto un eclipse que dure tanto tiempo en un solo lugar, que dure 3 horas. Entonces esto lo podemos ver nosotros. Y es algo tremendo porque cuando Jesús está siendo clavado en la cruz del Calvario, cuando Él es subido a la cruz del Calvario, hay oscuridad, hay tinieblas. La Biblia dice que Él llevó nuestras cargas y nuestros pecados en Él para poder traer a salvación a cada uno de nosotros. Y Jesús, pendiendo de aquella cruz, empieza a exclamar cierta clase de palabras. Y es lo que nosotros conocemos como las 7 palabras que Jesús exclamó en la cruz del Calvario. La palabra 7 viene de septem verba, que quiere decir que esta es el idioma en latín y es la denominación convencional de 7 últimas frases que Jesús pronunció durante su crucifixión. Antes de morir, tal como se recogen en los evangelios canónicos, le estoy dando una breve historia de esto. Los 2 primeros, el de Mateo y el de Marcos, nos mencionan solamente una palabra, que es la 4ª palabra que supuestamente Jesús habló de la cruz del Calvario. En Lucas se relata 3 primeras. En Lucas se relata 3 palabras, que es la primera palabra, la segunda palabra y la 7ª palabra. En el libro de San Juan se registra y se recoge las otras 3 restantes, que es la 3ª, la 5ª y la 6ª palabra. Ahora, no puede determinarse el orden cronológico de las palabras que Jesús habló. Su orden tradicional que nosotros conocemos ahora, ese se sacó de la traducción en español de la Biblia Jerusalén.
fue cuando se sacó un orden de las palabras tal y como nosotros las hablamos. Pero en sí no hay un orden específico, no hay quien guardara un orden específico de decir Jesús habló estas 7 palabras de esta manera. Porque nadie lo grabó, nadie lo dijo cómo habló Jesús las 7 palabras, sino que simple y sencillamente se han sacado de esta manera. Y de esta manera nos hemos acostumbrado nosotros a hablar y las hemos escuchado a muchos predicadores hablar de esto. Usted abre las redes sociales, se va a dar cuenta que hay multitud de gente, multitud de pastores, iglesias católicas y otra clase de iglesias hablando de las 7 palabras de Jesús, hablando de esto mismo. Y por eso yo me he tomado la libertad en esta noche de compartir con usted algo de las 7 palabras. Probablemente no le voy a hablar mucho de las palabras, porque es demasiado lo que hay que hablar, es demasiado lo que hay que decir acerca de las palabras. Y la primera palabra que Jesús dijo en la cruz del Calvario se encuentra en el libro de Lucas, en el capítulo 23, en el verso 34, que dice la palabra del Señor: Padre, perdónalos, dice, porque no saben lo que hacen. Y cuando dice ahí la palabra del Señor, perdónalos porque no saben lo que hace, el escritor, aparte de grabar lo que Jesús dijo en la cruz del Calvario, el escritor pone algo más. Lucas pone algo más. Alguien se lo platicó a Lucas, porque Lucas era el médico y Lucas no estaba presente cuando Jesús fue crucificado. Alguien se lo comunicó a él, porque dice: y repartieron entre sí sus vestidos. O sea que Jesús exclamó una palabra: perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. ¿Por qué Jesús exclamaba esta palabra de perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen? Todos somos conscientes y conocemos el suplicio y el martirio por el cual Jesús pasó en su tiempo de agonía. Lo sorprendente es de que desde el monte Gólgota, desde el monte de la calavera, como se le conoce, Jesús pendiendo estaba viendo todo lo que sucedía a su alrededor. Miraba lo que estaban a sus pies, echando suertes por sus ropas. Miraba lo que estaban enfrente y se burlaban de él. Escuchaba las voces de los 2 ladrones, uno a la izquierda y uno a la derecha, burlándose de él, porque hay gente que aún en el mismo dolor, en el mismo lecho del dolor, cuando usted le habla de la palabra de Dios, cuando usted le habla de Cristo, aún así reniegan de Dios, porque no quieren absolutamente nada con Dios. Qué bonito es que cuando una persona está sufriendo y está en sus últimos momentos en una cama, en un hospital, qué bonito es ver que una persona de estas reciba a Cristo en su corazón. Esto quedó muy grabado en mi mente con mi suegro. Mi suegro fue una persona que hizo, si se puede decir, maldad. No le hizo maldad a nadie, hablando al ser humano, sino que el daño era más bien en contra de él, porque él se tiró al alcohol, igual que mi papá. Él era alcohólico y fue una persona de que por causa de su enfermedad de diabetes, él cayó en el hospital. Y cuando él estaba a punto ya de fallecer, si se puede decir, un día antes de partir de esta tierra, él recibió a Cristo en su corazón como su único y suficiente Salvador. Y qué bonito es de que gente que esté en un sufrimiento, o simple y sencillamente gente que no esté en un sufrimiento, reciba a Cristo en su corazón y pueda empezar a gozar de las bondades, de las misericordias, de las bendiciones que Dios tiene para el ser humano. Jesús, después de estar colgando en una cruz, expresa las palabras: Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El expresar un perdón delante de los demás es algo grande. Pero note algo, que aquí Jesús no dice:
yo los perdono, sino que Jesús dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y es que la palabra del Señor dice que Jesús a lo suyo vino y los suyos, dice, no le recibieron. Los suyos le despreciaron. Cuando Él dice que Él vino a lo suyo, Él vino a hacer su trabajo. Él vino a hacer a lo que Él estaba destinado a hacer. A eso vino Él a esta tierra. A cumplir una misión que Dios le había dado a Él para cumplir. Y por eso fue que Él expresó estas palabras: Padre, yo estoy cumpliendo con pagar un precio aquí en la cruz por cada uno de los que están en este lugar, aún aquel que se burla, aún aquel que está echando suertes por mis vestidos, aún aquel que se está burlando a un lado de mí. Yo en esta manera, en este día, dice Jesús, yo te pido, Señor, que los perdones porque no saben lo que hacen cada uno de ellos. Y es algo sorprendente de que mientras hay 3 personas crucificadas en la cruz del Calvario, hay 3 personas muriendo, hay personas al pie de la cruz viendo el sufrimiento de los demás, viendo gente padeciendo en una cruz, y empiezan a echar suertes ahí por las vestimentas de Jesús. Y yo me preguntaba y decía, Señor, ¿por qué echaron suerte sobre la vestimenta de Jesús? Esto es aparte que es una profecía que se tenía que cumplir. En el Salmo 22 es un salmo mesiánico y habla acerca de todo el padecimiento que Jesús iba a tener en la cruz del Calvario. Y dice la palabra del Señor que estos estaban echando suertes por la vestimenta de Jesús. Y esto yo se lo comunico a usted, querida persona que me escucha, querido hermano que me escucha, pastor que me escucha. Esto yo se lo estoy comunicando a usted porque la palabra del Señor dice que la túnica que Jesús llevaba era una túnica de una sola pieza. Y estaba escudriñando, buscando a ver qué dice acerca de la túnica de Jesús. Y es que la túnica de Jesús era hecha de un solo hilo. No hubo rompimiento en ese hilo. La túnica de Jesús era de una sola pieza. Para aquellos que dicen es que Jesús anduvo muy humilde con su vestuario, que Él no anduvo enseñando riquezas o enseñando esto, enseñando aquello. Déjeme explicarle algo a usted. Que si Jesús anduviera en nuestros tiempos, no anduviera con andrajos, ni anduviera enseñando humildad con ropa sucia o con ropa sin mucho valor. Y yo sé que algunos me van a criticar por esto que estoy hablando. En el tiempo que Jesús nació, en ese tiempo se usaban las túnicas de 2 partes. Se componía una parte de los hombros a la cintura y de la cintura para abajo se componía la otra parte de la túnica. O sea que las túnicas estaban cosidas por medio de la cintura. Eran 2 partes unidas. Pero cuando Jesús vino a este mundo, cuando Jesús estaba en el periodo de Jesús, fue que se sacaron estas nuevas túnicas. Los telares empezaron a construir túnicas de una sola pieza y estas túnicas eran las túnicas más caras de ese tiempo. O sea que Jesús andaba a la moda. Así es que para que no piense que, como muchos dicen, es que tenemos que usar sandalias y que tenemos que andar así, que tenemos que andar humildemente. No, hermano. Si usted tiene para vestirse bien, si usted tiene para portar un buen carro, cómpreselo, úselo, porque es parte de la bendición que Dios tiene en la vida de cada uno de nosotros. Yo me gozo cuando veo a un ministro, cuando veo a un pastor traer un buen traje, cuando veo a un pastor traer un buen carro. Dijo, gloria a Dios, el Señor lo está bendiciendo porque a través del ministro viene la bendición a cada uno de nosotros.
Y si usted bendice al ministro, la palabra del Señor dice que el que bendice al profeta recibirá bendición de profeta. El que honra a un ministro recibirá bendición de ministro. Y el que le da un vaso de agua a uno de estos pequeñitos, dice Jesús, de seguro también recibirá su recompensa. Y lo más hermoso es la palabra que Jesús dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen. A veces es difícil de que la gente exprese un te perdono. Y yo no entiendo por qué la gente ve tan difícil expresar un te perdono. Si cuando usted perdona a una persona, usted no está quitándole el castigo a la otra persona. Usted se está sanando a sí mismo. Cuando uno expresa un perdón, uno se está sanando a sí mismo por dentro. Se lo voy a poner de esta manera. Si alguien mata a alguno de mis familiares por accidente y yo no levanto cargos por esta persona, yo voy al juzgado, a la policía o donde sea y digo: bueno, fue un accidente, yo no tengo cargos en contra de esta persona, así es que yo lo voy a dejar así. ¿Usted qué cree que va a pasar? ¿Que la persona va a salir libre porque yo no le puse cargos? No, la ley es la ley. Y la ley dice que no debe de matar, porque si mata debe de ser condenado. Y estoy hablando de leyes terrenales. No estoy hablando de la ley de Dios, estoy hablando de leyes terrenales. La ley terrenal dice que si tú cometes un homicidio, tú vas a ser llevado a la cárcel. Entonces la persona, aparte de que yo perdoné lo que él le hizo al familiar, él tiene que cumplir una condena porque la ley es la ley. Entonces cuando usted expresa una palabra de perdón hacia su hermano o hacia quien lo ofendió a usted, usted no está librando a la otra persona del karma, de lo que viene sobre ella. Usted no le está quitando eso. Usted simple y sencillamente se está sanando a sí mismo, está sanando su corazón. Ahora, usted no puede destruir el puente por donde más tarde tiene que cruzar. Si usted no perdona, si usted no se perdona a sí mismo, usted no puede cruzar ese puente porque del otro lado se cruza con perdón. Jesús nos perdonó a nosotros para poder cruzar ese puente. Y si usted quiere cruzar ese puente, tiene que aprender a exclamar una palabra: te perdono. Y una vez más se lo digo, usted no está librando a la persona de decir que esta persona ya no va a recibir nada de lo que hizo. No, el karma es el karma, así como se le conoce en el mundo. Nosotros lo conocemos como la siembra y la cosecha. Lo que sembrare el hombre, eso mismo también segará. No hagas con los demás lo que no quieras que hagan contigo, dice la palabra del Señor. Y esto lo tenemos que aprender usted y yo al expresar estas palabras. La segunda palabra que Jesús expresó en la cruz del Calvario se encuentra ahí mismo en Lucas, en el capítulo 23, en el verso 43, y dice: de cierto te digo que hoy, dice, estarás ¿dónde? En el paraíso conmigo. Cuando Jesús habla acerca del paraíso, hermano, es un lugar donde el alma de la persona que muere va y empieza a vivir un gozo delante de la presencia del Señor. Antes se conocía como el Hades y se conocía como el seno de Abraham. Esto lo podemos ver en la historia del rico y Lázaro. Cuando dice la palabra del Señor que el rico levantó su vista, dice, y vio a Lázaro en el seno de Abraham. Y le dijo: Padre Abraham, envía a Lázaro, dice, que moje la punta de mi lengua, dice, con agua, porque perezco de sed en este lugar. Entonces, cuando Cristo dice cuando la palabra del Señor dice que Cristo murió, Él descendió a las profundidades del abismo, dice el libro de Pedro, a predicarle a los espíritus encarcelados, a los que en otro tiempo desobedecieron, en los tiempos de Noé. El libro de Efesios, el apóstol Pablo dice en el capítulo 4, en el verso 11, dice: y subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y repartió dones a los hombres. Entonces la Biblia dice que Él
descendió a las profundidades del abismo. Y Pablo dice que subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad, o sea que se trajo a los que estaban en el seno de Abraham, se los trajo de ese lugar y los traspasó automáticamente a lo que conocemos el paraíso. Le estoy hablando un poco acerca de la tanatología. Si usted no había escuchado esa palabra, la tanatología es el conocimiento a dónde van los muertos. Debemos de saber usted a dónde van los muertos, porque si usted sabe a dónde va la persona que muere, usted va a entender mejor qué es lo que debe de hacer para poder usted llegar al cielo, para poder alcanzar usted una victoria. Porque si usted no sabe para dónde va, lo más probable es que su alma se encuentre perdida algún día en el futuro. Entonces la palabra del Señor dice que de cierto, dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Algo que a mí me llama la atención es de que Jesús está en la cruz del Calvario, está pendiendo en la cruz del Calvario y están dos personas al lado de él. Están dos ladrones al lado de él. Uno de ellos le está injuriando, le está diciendo a Jesús, sálvate a ti mismo, dice, y sálvate y sálvanos a nosotros también. Pero lo hacía no en una forma de desespero buscando ayuda, sino que lo hacía en un tono de burla. Porque hay gente que aún padeciendo, aún en el lecho del dolor, se burlan, se mofan de Dios, porque no quieren nada con el Señor. Y Jesús está en medio de los dos. Y está el otro aquí, dice, oye, tú no temes, le dice al otro. Empiezan a discutir el uno con el otro, Jesús en medio, y empiezan ellos a discutir entre los dos. Dice, tú no tienes temor, ni estando en el lecho del dolor. Le dice, este hombre, dice, está padeciendo como nosotros, aun cuando no debe nada, aun cuando no ha hecho nada, él está padeciendo en esta cruz junto con nosotros. Y están discutiendo entre ellos, pero lo que a mí me llama la atención es de que, pendiendo de una cruz, Jesús se voltea y le dice al ladrón, y le dice, hey, Juan, Pedro, Carlos, no sé cómo se llamaba el ladrón, a lo mejor se llamaba Carlos Girón igual que yo. Y le dijo, hey, Carlos, le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y lo más tremendo es que en una cruz, hermano, en una cruz no se ofrecen paraísos. En una cruz, hermano, no se ofrece alivio. En una cruz no se ofrece a una persona decirle, oye, te voy a hacer el mejor bien que puedo. No, estamos los tres padeciendo en una cruz. En una cruz se lamenta, en una cruz hay dolor, en una cruz hay lamento, en una cruz hay ansiedad, en una cruz hay soledad, porque hubo hasta tinieblas en ese periodo cuando Jesús estaba pendiendo de una cruz, hubo tinieblas. En una cruz no se ofrece la salvación, no se ofrece un paraíso. Pero aquí estaba un hombre en una cruz. Aquí estaba un hombre en una cruz padeciendo y se voltea y le dice al otro, y le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y yo siempre he dicho que este ladrón, fue el último robo que hizo. Aún en el lecho del dolor se robó la salvación. Y en esta hora yo te invito a ti, mi querido oyente, que estás donde quiera que estés, en tu sala, en tu recámara, donde quiera que me estés escuchando. Este es el momento de que tú tomes la salvación en tu vida, de que tú tomes la salvación en tu corazón. El día de mañana no nos pertenece a ninguno de nosotros. No sabemos qué va a ser el día de mañana. Hoy somos y mañana probablemente ya no. Y especialmente con la situación que estamos viviendo en el mundo entero. No sabemos cada uno de nosotros cuál es la situación que vamos a tener el día de mañana. Si Dios va a tener misericordia y nos va a guardar a cada uno de nosotros, o no sabemos, somos seres humanos, somos de carne y hueso, nos enfermamos como los demás.
Una vez que usted aceptó a Cristo, usted no se convierte en un superhéroe. No, usted sigue siendo humano, con las mismas dificultades, con los mismos problemas, con las mismas debilidades, con las mismas necesidades, pero contamos con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, del Salvador, del que nos guarda, del que nos cuida, el que nos proteja y el que nos guía a cada uno de nosotros. Esa es la diferencia. Alguien dijo por ahí, vamos en el mismo barco. No, estamos en la misma tormenta, le dije yo, pero vamos en diferentes barcos. Tú vas en el barco de allá y yo voy en este barco, porque en este barco mi capitán es Jesús. En este barco el que me guía es mi Dios. En este barco el que me guía es aquel que me salvó. Tú vas en el otro barco, tú no sabes para dónde vas, porque vas a la deriva. No tienes guía, no tienes un timón, no tienes una brújula, no cuentas con un mapa. Le digo, bríncate para este barco, porque estamos en la misma tormenta, pero tú vas en diferente barco. Yo voy en este barco, súbete en este barco conmigo. Y yo te invito, mi querido oyente, persona que me estás escuchando, que te subas al barco junto conmigo. Y de cierto te digo en este momento, que si el día de mañana no te pertenece, tú estarás con Jesús, con el ladrón y con todos los que Él sacó de allá del seno de Abraham en el paraíso. Y ahí te vas a gozar con cada uno de ellos. La tercera palabra, a lo mejor me estoy extendiendo un poco, pero esto está sabroso, a mí me gusta esto. Y se me hace muy bonito, así es que si usted se cansa de escuchar, siga la continuación mañana para que se siga gozando en la presencia del Señor. La tercera palabra dice, la encontramos ahí en el libro de San Juan, en el capítulo 19, en el verso 26 a 27, dice: mujer, dice, he ahí tu hijo. Hijo, dice, he ahí tu madre. Jesús en la cruz del Calvario sigue trayendo esperanza al ser humano. Le da una esperanza al ladrón. Le da una esperanza al mundo entero diciéndole, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Le da una esperanza al ladrón en la cruz, le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y le extiende aquí a María, a su mamá, a su madre. Le extiende una palabra, le dice a Juan, al discípulo amado. Juan, el apóstol, era conocido como el discípulo amado porque dice la palabra que este era medio atrevido, el muchachón, y se recostaba en el pecho del maestro y ahí se dormía. Tremendo, ¿ah? Y qué bonito es de que tú te puedas acostar, de que tú te puedas recostar y escuchar los latidos del corazón de Dios, hablando y ministrando a tu corazón, que puedas escuchar los latidos de Dios. Si tú estás cerca de Dios, como se encontraba Juan el apóstol cerca de Dios, tú eres una persona que vas a escuchar aún el suspiro de Dios. Cuando Dios suspira, cuando Dios dice, ¿quién irá y le predica a los jóvenes? ¿Quién irá y le predica a aquel que está perdido? ¿Quién irá a los callejones y levantará a aquel que está caído? Si tú estás cerca del corazón de Dios como se encontraba el apóstol Juan, quiero decirte que tú eres esa persona que Dios va a mandar, y si Dios te ha puesto a hacer un trabajo, es mejor que lo cumplas, porque de ahí viene la bendición para tu vida y viene la bendición para todos los que te rodean. Dice, mujer, he ahí, dice, tu hijo. Hijo, le dice a Juan, he ahí tu madre. La palabra del Señor registra de que Jesús tuvo más hermanos, pero no registra en la historia de que ninguno de los hermanos de Jesús estuviera presente en la cruz del Calvario. Ahora usted se preguntará qué pasó con José. Según el quinto evangelio del libro de José Saramago, no le recomiendo ese libro, no se le vaya a ocurrir leerlo, porque si usted no lee ese libro conforme a la escritura, a la palabra de Dios, lo más probable es que este libro lo vaya a confundir a usted. Le estoy dando el nombre y el título del libro, por si usted tiene la curiosidad de saber qué es lo que pasa con ese libro. Se llama El Quinto Evangelio de José Saramago. La historia que cuenta ahí José Saramago dice que José, el padre de Jesús,
en una ocasión salió a buscar trabajo porque José no era cualquier carpintero como nosotros hemos creído. José no era un carpintero cualquiera que hacía una mesa, que hacía una silla y ya se quedaba, no. José era un ebanista, lo que ahora le conocemos como un ebanista. José era una persona que sabía trabajar bien la madera y a José lo contrataban en diferentes lugares para hacer tipos de decoración en madera porque el tipo era bueno para trabajar. Él era bueno para trabajar, sabía hacer su trabajo y lo hacía bien. Y esto fue lo que aprendió Jesús de su padre, hacer una silla, hacer una mesa, hacer un dibujo con la madera. Esto fue lo que Jesús aprendió. Pero la historia de este señor dice que en una de las salidas que tuvo José a buscar trabajo, parece que se quedó por allí en un refugio donde estaban algunos refugiados y quiso pasar la noche mientras él seguía su camino al de otro día. En ese día dice que llegaron todas las huestes romanas a ese lugar y todos los que se encontraban en este refugio eran disidentes del gobierno, eran personas que se habían levantado en contra del gobierno, como le platicaba yo el día de ayer acerca de el sacerdote Matatías, de Josué Macabeo, de Simón Macabeo. Habían estos grupos todavía que se estaban sublevando en contra del pueblo romano. El sacrificar a la gente de esta manera, crucificarlos de esta manera, no fue algo nuevo que se inventó con Jesús. Esta era una manera que se utilizaba para matar a la gente que hacía mal. Habían tres maneras de que ellos utilizaban para matar a la gente. Uno de ellos era la lapidación, el otro era el embalsamado y el otro era la crucifixión. El que moría lapidado era la persona que se le arrojaba desde un precipicio y si quedaba viva la persona, aún cayendo del precipicio, ahí se le acababa de matar a pedradas a la persona. Usted recuerda la historia, si usted conoce la Biblia, bastaba con que una madre dijera en el Antiguo Testamento, yo tengo un hijo contumaz y rebelde, para que en ese mismo momento ese muchacho debía de morir lapidado, debía de morir apedreado, como murió Esteban. Esteban murió lapidado. Están los que morían embalsamados. Los que morían embalsamados eran los que morían de la manera que dicen que murió el apóstol Juan. El apóstol Juan parece que fue sumergido en un tambo grande de petróleo o de brea, de aceite caliente, como usted le quiera llamar, y le prendieron fuego. Era lo que hacía Nerón con los cristianos, que agarraba a los cristianos en el tiempo de la persecución y los esparcía en todo su jardín y les prendía fuego mientras él se desnudaba y encuerado se paseaba con sus caballos entre todas las antorchas de cristianos prendidos. Esto era lo que se le llamaba el embalsamado. Y están los que morían crucificados. El que moría crucificado tenía que ser colgado en un madero, tenía que ser clavado en la cruz de los pies y de las manos, y no había manera de que se le pudiera sostener el cuerpo. O sea que la persona moría por falta de respiración, porque al momento de estar colgando tanto tiempo de ese madero, los pulmones de la persona se comprimían. Entonces la persona tenía que levantar las piernas para poder respirar bien y poder sobrevivir un poquito más. Por eso era de que la palabra del Señor dice que al que estaba crucificado se le tenían que quebrar las piernas, se le tenían que quebrar los huesos de las piernas para que no pudiera levantarse más, y de esta manera la persona tenía que morir un poquito más rápido. Pero lo que a mí me llama la atención es lo que dice la palabra. Mujer, dice, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. Entonces yo le estoy platicando de que José fue tomado por los romanos en este refugio y fue llevado hasta este mismo lugar, o probablemente en otro lugar donde había multitud de cruces, donde colgaban a la gente. Parece que Jesús murió de la misma, parece que José, el papá de Jesús, murió de la misma manera que murió Jesús, crucificado. Para el tiempo de la crucifixión de Jesús, José ya había muerto. Los hermanos no se encontraban ahí presentes, nada más se encontraba María y se encontraba Juan. Y Jesús estaba preocupado por aquella mujer que se iba a quedar en este mundo
y que se iba a quedar tal vez sin consuelo, sin un apoyo, sin una ayuda. Y le recomienda a Juan, le dice: Juan, te encargo a mi madre, por favor atiéndela, cuídala, guárdala, susténtala. Y esto es lo que Dios hace con cada uno de nosotros. Por eso dice la palabra del Señor que Él mandó un consolador para cada uno de nosotros, que no estamos solos. Cristo dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y no importa por lo que usted y yo estemos pasando, Dios está con cada uno de nosotros. Dios nos va a guardar, Dios nos va a guiar a cada uno de nosotros, porque como dice su palabra, que aunque en valle de sombra y de muerte ande yo, tú estarás conmigo, Señor. Tú me guiarás en medio de la sombra, en medio de la tristeza, en medio de la tribulación, Señor. Tú estarás conmigo, así como tuviste el cuidado de la mujer de María, así como Él tuvo cuidado de María. Y es aquí donde se han levantado erróneas doctrinas de que debemos de aceptar a María como nuestra madre. Y la Biblia no está hablando de eso. La Biblia simple y sencillamente está hablando acerca de lo que Jesús sentía en su corazón, sabiendo de que María se iba a quedar sola en esta tierra, porque no se sabía dónde estaban los hermanos, no se sabía dónde habían quedado cada uno de ellos. Y como le digo, José ya había muerto en ese momento. Y le quiero hablar la última palabra de este día. La cuarta palabra la encontramos ahí en el libro de Mateo, como le dije al principio. Mateo registra nada más una palabra, Marcos registra nada más una palabra, y esta es la palabra que registra Mateo y registra Marcos. Y la cuarta palabra es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Elí, Elí, lama sabachthani. Y esta fue la cuarta palabra que Jesús exclamó en ese día de la crucifixión. Aquí hay algo que probablemente algunos teólogos, algunas personas con mucho conocimiento bíblico van a diferir de mi conocimiento, de mi predicación o de lo que yo enseño. Porque la teología a nosotros nos enseña que Jesús era 100% divino y 100% humano. Eso se lo enseñan a uno en cualquier universidad teológica, en cualquier escuela teológica nos enseñan eso. Y yo quisiera entender esto de la mejor manera, de que Jesús era 100% divino y era 100% humano. Yo no entiendo muy bien esto. Para mí Jesús era 100% humano, porque la palabra del Señor dice que Él fue tentado en todas las cosas y en todas las cosas fue encontrado recto delante de Dios. Si Jesús era 100% divino, como nosotros estamos hablando, Jesús nos engañó a nosotros subiendo a la cruz del Calvario, porque si Él era Dios, Él podía omitir el dolor. Ahora, para que usted me entienda lo que le estoy diciendo. Si Jesús era 100% divino en ese momento, Jesús podía omitir el dolor. Jesús nos engañó a nosotros. No sufrió en la cruz del Calvario. No sufrió los golpes. No sufrió los látigos. Pero la palabra del Señor dice que Él sufrió, que Él cargó con nuestras cargas, con nuestras culpas. ¿Por qué? Porque tan humano era Él como usted, como yo. Si Él se daba un martillazo en un dedo, su sangre era tan roja como roja es la sangre de usted. Y Jesús era 100% hombre, 100% humano, y así vino a esta tierra a cumplir una misión que Dios le había dado a Él. Y esta es la manera de que Jesús exclamó. Por eso Jesús exclamó desde la cruz del Calvario: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y es que en el momento de la tribulación, en el momento de la angustia, en el momento de la soledad, cuando estamos sufriendo, es cuando sentimos de que a lo mejor Dios nos ha abandonado a cada uno de nosotros. Nos sentimos de que Dios a lo mejor no tiene la atención que nosotros necesitamos en ese momento. Y pensamos que Dios se ha apartado de cada uno de nosotros. No. Dios siempre está ahí al pendiente de cada uno de nosotros. Y a veces sentimos la soledad, sentimos el silencio de Dios. Pero es porque Dios está preparándonos a cada uno de nosotros. Por ahí hay una anécdota de las huellas en la playa.
Que dice aquel que mientras él caminaba en su tristeza, en su soledad, dice que él nada más miraba unas huellas en la playa. Y Jesús le contestó, es que las huellas que miraban son las mías porque yo te llevaba en mis brazos. Y esto es lo más tremendo cuando Jesús exclama esto y dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Tal vez usted se ha sentido de esta manera. Las cosas no le han salido a usted bien. A lo mejor usted está padeciendo una enfermedad crónica. A lo mejor está sufriendo de algún análisis que el médico le dio y está siendo frustrado y usted siente que Dios no está con usted, que Dios no lo está bendiciendo. Pero Dios está presente en todas las cosas. Dios está ahí. Dios está al cuidado de suyo y está al cuidado mío. Dios siempre está al pendiente de cada uno de nosotros. Lo necesario es de que Dios tiene que prepararnos a cada uno de nosotros. Ahí en el África hay una costumbre de una etnia de ahí del África, de los indios del África, de que acostumbran ellos de que el niño, cuando está ya creciendo por ahí de la edad de 8 a los 9 años, al niño le tienen que enseñar de que tiene que ser valiente y tiene que vencer sus temores y tiene que sobresalir en todas las cosas que él hace. Entonces a este niño a la edad de 8, 9, 10 años se lo llevan por ahí entre la selva, lo internan en la selva. Se lo lleva el papá. Le da al niño el valor y la fuerza, le dice que tiene que vencer sus temores. Y parece que se lleva al niño y en medio de la selva deja a este niño. Y el niño solo en medio de la selva, en medio de la jungla, empieza a escuchar el canto de las aves nocturnas, los animales que se mueven en la noche, el caer de alguna fruta. Y empieza a escuchar muchos ruidos y aquel niño empieza a temblar de miedo, empieza a sentir mucho temor, empieza a sentir mucho miedo y ese niño se empieza a sentir solo, se empieza a sentir abandonado en ese lugar y piensa que no va a salir de ese lugar, piensa que todo mundo lo abandonó, que su padre lo dejó abandonado en medio de la jungla para que muriera y estos son los pensamientos que atacan a este niño y dice yo no voy a salir vivo de este lugar y el miedo que el niño tiene lo paraliza en ese lugar que pasa toda la noche en ese lugar parado sin poder moverse, paralizado por completo. Transcurren las horas en aquella noche oscura y el niño se encuentra solo en ese lugar. Cuando se da cuenta el niño que empieza a rayar el alba, que empiezan a salir los primeros rayos del día, el niño se da cuenta de que a unos cuantos 2 metros, 3 metros de él, se encuentra su padre, armado con jabalina, armado con flechas, con arco, pendiente de su hijo para defenderlo de cualquier animal que pueda venir a atacarlo a él. Y es aquí cuando el niño expresa las palabras y dice, si yo hubiera sabido que mi padre estaba tan cerca de mí, yo no hubiera muerto de miedo toda la noche en este lugar. Y es que esta es la situación que usted tenemos cuando el temor viene a la vida de cada uno de nosotros, cuando nos agobia la situación difícil, empezamos a creer que estamos solos, que nadie nos toma en cuenta, que nadie está con nosotros, pero la oscuridad a veces no nos deja ver que Dios está a un lado de cada uno de nosotros, sustentándonos, guardándonos, cuidándonos. El mismo Jesús lo expresó desde la cruz del Calvario. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Elí, Elí, lama sabachthani. Los que se encontraban ahí delante de él se burlaban y decían, ¿de qué está hablando? ¿Está llamando al profeta Elías o qué es lo que está haciendo? Él estaba hablando en otro idioma. Le estaba diciendo a Dios, le estaba reclamando al Señor, le estaba diciendo, ¿por qué me has dejado solo? ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué me has dejado en este suplicio así como estoy? Me siento abandonado, me siento triste y así se sentía Jesús en ese momento, como se sentía también allá cuando estaba orando en el Getsemaní. Que dice la palabra del Señor que como gotas de sangre empezaron a caer de su frente cuando él estaba
turbado y estaba frustrado en ese momento, pensando lo que iba a venir sobre de él. Y dice la palabra del Señor que ahí le aparecieron Moisés y Elías y lo empezaron a tratar de una manera diferente, y él empezó a ver de que Dios estaba con él. Pero en este momento, en la cruz del Calvario, había tinieblas. Parecía que Dios lo había abandonado, parecía que Dios lo había dejado. Y es que el propósito era de que Jesús cumpliera lo que se le había mandado hacer, pagar un precio por usted y por mí, sentir el dolor del sacrificio, sentir el dolor del abandono, sentir el dolor de todas estas cosas para poder perdonarlo a usted y poder perdonarme a mí. Y así es que en esta noche, mi querida gente, si nos da Dios la oportunidad, le estaremos hablando más adelante acerca de las otras palabras que faltan. Nos faltan 3 palabras y vamos a tratar de seguir compartiendo con usted la palabra del Señor. Así es que en esta noche, mi gente, son las 9:28 ya aquí en Chicago y ya hay que ir a dormir porque mañana no hay que trabajar, seguimos encerrados. Así es que Dios me los bendiga, mi gente, y pasen una buena noche. Vamos a orar y vamos a pedir en esta hora lo que siempre pedimos: salud por la gente que está en los hospitales, salud por nuestros médicos, por nuestras enfermeras, salud por nuestros policías, por nuestros bomberos, por nuestros paramédicos, salud por nuestra familia, salud por nuestro pueblo, salud por nuestra ciudad y salud por toda la gente que nos rodea, cada uno de nosotros, porque en este momento, si la gente tiene salud, usted y yo tenemos salud. Si alguien viene contaminado, lo va a contaminar a usted también. Así es que vamos a orar que todo aquel que se nos acerque, que todo aquel que tiene alguna conversación con nosotros esté sano por la palabra de Dios. Dios, te damos gracias en esta noche. Yo te bendigo, Señor. Me siento contento de poder estar compartiendo, Dios mío, tu palabra. A lo mejor a algunos les agrada, a algunos a lo mejor no les agrada. Pero yo te pido, Señor, que a través de esta palabra, Señor, tú bendigas a la gente que me escucha. Tú bendigas a todo aquel que me escucha, Dios. Te pedimos por nuestros médicos, por nuestras enfermeras, por los servidores públicos, Señor, los policías, los bomberos, los paramédicos, enfermeros, Señor, que están librando una batalla, Señor, para poder limpiar este mundo y que nosotros podamos, Dios mío, seguir una vida cotidiana normal, Dios de la gloria. Nosotros estamos aquí encerrados en casa. A lo mejor algunos no se sienten felices, contentos de estar encerrados en casa, pero yo estoy 100% seguro que el que se encuentra con tubos en un hospital preferiría estar encerrado mejor en su casa y no estar en un hospital. Así es que en esta noche, papá, yo te pido, Señor, que tú bendigas, que tú guardes a toda esta gente, Señor de la gloria. Estos que están trabajando, Dios mío, porque tienen que estar ahí, están prestando un servicio público, Señor, y de alguna manera están ayudando, Dios de la gloria. Yo te pido que tú los guardes, que tú los protejas, que tu sangre preciosa, Señor, sea sobre cada uno de ellos. Pongo a mi familia, pongo a toda aquella gente, Señor, que se acerca a mi vida, Dios de la gloria, que estén sanos para la honra y la gloria de tu nombre, Señor. Pongo mi iglesia delante de tu presencia una vez más. Pongo a cada uno de mis hermanos, los líderes de la iglesia, mis pastores, Señor, están delante de tu presencia. Yo los bendigo en esta noche. Señor, que seas tú, Dios mío, quien traiga la paz y la tranquilidad y el confort a los corazones de cada uno de mis oyentes, Señor. Gracias te doy, a ti sea la gloria, a ti sea la honra por siempre. Y bendice, Señor, aquel que está prestando, Dios mío, su oído para escuchar esta oración. Yo te pido, Señor de la gloria, que tú lo bendigas. Si carece de alguna necesidad en su hogar, Dios mío, provéele, que vea tu mano, Dios mío, proveyéndole lo necesario, Señor, que haya siempre pan, que haya siempre alimento sobre la mesa de cada uno de ellos, Señor, que no les falte absolutamente nada, papá, que al final de esta situación ellos puedan decir: gracias, Señor, porque hasta aquí tú has sido bueno conmigo, tú no me has abandonado. Te doy gracias, Señor, en esta noche, te bendigo y Dios me los bendiga, mi gente, y nos seguimos viendo. Gloria a Dios.